Adelante. Bueno, muy buenos días para todos. Me complace dar apertura al webinar del día de hoy sobre cierre de precios de transferencia del 2021 y los próximos vencimientos en Perú y Colombia particularmente. Queremos agradecer de antemano la participación de las cámaras de comercio Colombo-Suiza en Perú y en Colombia, quienes muy gentilmente también han querido participar en este webinar y unir a sus asociados en un tema que es pues, de gran interés para todos, considerando que, por lo menos en el caso de Colombia, a partir del próximo martes empezamos a tener los vencimientos de las declaraciones informativas e informe local de la declaración comprobatoria de precios de transferencia. Le doy la palabra a la gerente de la Cámara de Comercio Suiza en Colombia, doña Silvia Gutiérrez. Adelante, Silvia. Gracias, Sandra. Muy buenos días a todos. Espero que se encuentren bien tanto en Perú y en Colombia y en otros países de Latinoamérica que también sé que nos acompañan en este nutrido grupo para el webinar de cierre de precios de transferencia. En nombre de mi colega Corinne Schirman, gerente de la Cámara Suiza en el Perú, quien no nos puede acompañar, y en el mío propio como directora de la Cámara Colombo-Suiza en Colombia, pues les doy la bienvenida. Estamos seguros que vamos a aprender mucho sobre este tema y pues solamente recordarles, ¿me escuchan? Y solamente recordarles pues las cámaras, siempre estamos aquí para servirles en sus necesidades y para apoyarlos en todo lo que ustedes requieran en este importante tema o en algún tema que requieran su sentido. Nosotros mañana no vamos a estar acá. Yo viajo mañana. Sandra Vélez creo que está La otra semana. Sandra Vélez no está en un mute y podría ser bueno que lo pusiera. Gracias, Sandra. Nada, yo pues agradecida nuevamente con todos ustedes por su asistencia, y paso pues la palabra a José Luis Sarrio, que es quien nos va a presentar la firma, los expositores, y efectivamente dejo la pantalla en manos de José Luis. Gracias a todos de nuevo y feliz día. Voy a darles un poquito el contexto, tal vez me salté esa parte. Régimen en Perú y actividades recientes, el régimen en Colombia y los aspectos prácticos, y pues vamos a dejar un pequeño espacio en la última parte para preguntas e inquietudes. Muchas gracias nuevamente, y con ustedes, José Luis. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, Juan, Joseph, Sandra, a los participantes que nos están acompañando y a todos en general. Muchas gracias a las cámaras peruano-suiza, a Corinne, a la Cámara Peruano-Colombo, perdón, Suiza-Colombo. Así que les cuento un poquito sobre nosotros, para los que no nos conocen todavía. TGS es un network, una red de firmas a nivel global. Nuestra oficina principal se encuentra en París, en Francia, y actualmente somos 70 miembros en 59 países. Somos una red relativamente joven, tenemos un poco más de 10 años ya de formada, pero como ustedes pueden apreciar si es que ingresan a las redes sociales, somos una red bastante activa en los temas en general de marketing y demás, con nuestros servicios en general. Siguiente, por favor. En Perú, la firma peruana de TGS, Desarrollo Asociados, es una firma que tiene ya 42 años en el mercado. Somos una firma multiservicio en realidad. Damos servicios de autoría, impuestos, legal, consultoría y outsourcing. Una de las principales, acá no hay un ranking oficial, pero estimamos por número de personas que estamos alrededor de la sexta firma más grande del país. Y en el caso de Colombia, es una firma que también tiene 10 años en el mercado,
donde los socios tienen muchísima experiencia en el mercado colombiano, con servicios de auditoría, temas de impuestos, consultoría, etcétera, ¿no? Interventoría global, back office y demás. También una firma muy dinámica, Garza Consulting. Nuestros expositores, Joseph es uno de los gerentes de la firma acá en Perú y es justamente el que lidera el área de precios de transferencias acá. Él es economista, tiene ya muchos años dando precios de transferencias, no solamente en Perú, sino también ya para otras latitudes. Y tenemos a Juan Bernal, él es el socio de impuestos en Garza Consulting en Colombia, y él es contador público de la Universidad de Medellín y tiene estudios de posgrado en diferentes universidades, incluyendo Harvard, que no es poca cosa. Con acreditaciones también internacionales dadas por el Instituto de Contadores de Gran Bretaña, y 25 años de experiencia en el campo. Siguiente, por favor. Esta parte ya les doy el pase a Joseph. Nuevamente les agradezco. Por favor, preguntas y consultas que ustedes tengan. Si bien es cierto, dejamos al final para ellas. Si hay algo de la presentación que a ustedes les llama la atención, hay un chat para preguntas y consultas, o el chat mismo, mejor dicho. Hagan ahí las consultas, vamos a estar atentos para tomar nota. Si es que es interesante, la ponemos directamente la pregunta para que la respondan ahí mismo conforme se va avanzando la exposición. Si la quieren guardar para el final, también es bienvenido. Así que muchísimas gracias, lo dejo con los expositores. Muchas gracias por el pase, José Luis. Bueno, buenos días a todos, espero se encuentren muy bien en sus casas, trabajo o donde se encuentren. En esta oportunidad, bueno, voy a exponerle acerca del contexto actual y, bueno, la normativa vigente de precios de transferencia en Perú. Bueno, ya esta normativa tiene varios años en Perú, bueno, y a nivel mundial también ha sido un tema que, bueno, en los últimos años ha habido bastante movimiento, bastante interés, justamente también por la pandemia, ¿no? Porque, digamos, las empresas se han visto, bueno, algunos sectores más que otros, se han visto en pérdidas, tal vez operativas, ¿no? Justamente por la coyuntura. Entonces, las administraciones tributarias han puesto mucho ojo a los precios de transferencia, como una medida para que no reduzcan las empresas sus bases imponibles, sino, digamos, no sea materia de algún desvío de beneficios a otras jurisdicciones. Entonces, por favor, si me podrían ayudar con la siguiente diapositiva. Tenemos un marco normativo vigente que básicamente consta de 3 obligaciones o 3 reportes que se tienen que presentar, ¿no? Hace años atrás, en la mayoría de países solamente se presentaba una declaración, que vendría a ser la declaración de precio de transferencia, ¿no? El reporte local, digamos, como que hace algunos años recién se ha implementado como una manera de estandarizar estas declaraciones que eran diferentes en cada jurisdicción. Cada país tenía su nombre a su declaración, ¿no? Entonces viene lo del reporte local, como decir, ya, todos mantengamos un mismo formato a nivel mundial para que justamente las administraciones tributarias, cuando hagan los intercambios de información, ¿no? Perú podría pedir a otros países, ¿no? Y viceversa, hablemos como que en un mismo idioma, ¿no? Entonces, se estandarizó, bueno, por recomendaciones también de la OCDE, el plan BEPS, ¿no? Que es muy famoso para proteger las bases imponibles y el traslado de beneficios. Entonces, se acordó que sean 3 reportes, 3 niveles de documentación, para ser más precisos. El reporte local, o local file, que bueno, en el caso peruano se presenta en la forma de declaración jurada informativa, a través de un formulario virtual. Básicamente, en esta declaración, lo que se tiene que incluir es todo el análisis metodológico de las operaciones con las vinculadas. El tema de los métodos de precio de transferencia, ¿no? Que son bastante famosos. ¿Qué método tengo que aplicar para la operación que he realizado con mi parte vinculada? Entonces, aquí esa parte, digamos, analítica o técnica, donde que finalmente se concluye si la operación ha estado a valores o no de mercado. Pero bueno, para esta declaración también hay límites. O sea, no es que todas las empresas que tengan operaciones con vinculadas tengan que presentar esta declaración. Básicamente tienen que cumplir con 2 supuestos,
El primero es que la empresa tenga ingresos mayores a 2.300 UITs, que eso viene a ser aproximadamente 9 millones de soles, digamos, ¿no? Por ahí bordea, depende, bueno, la UIT va incrementándose cada año en Perú. Entonces, pero alrededor de los 9, 10 millones es el, digamos, de soles, es el monto de ingresos que tendría que tener el contribuyente para ser sujeto obligado. Y además, tiene que tener un monto de 100 UITs de transacciones convinculadas. Bueno, con transacciones convinculadas y también con paraísos fiscales entrarían al régimen de precio de transferencia, ¿no? Porque hay mucho, como que a veces confusión, se podría decir, de no incluir las operaciones con paraísos fiscales como, como si estuvieran no sujetas al régimen de precio de transferencia. Entonces, eso es un error, ¿no? Al menos en Perú, bueno, hay una lista vigente de paraísos fiscales, ¿no? Que fue publicada por la SUNAT ya hace algunos años, donde indica las jurisdicciones que califican como regímenes con, digamos, con beneficios tributarios no especiales, bueno, que lo llaman comúnmente paraísos fiscales. Entonces, por ejemplo, Hong Kong, Panamá, ¿no? Islas Caimán, son territorios que si el contribuyente ha registrado alguna operación que haya sido directamente con estos paraísos o a través de estos paraísos, ya entra en el régimen de precio de transferencia. Entonces tendría que ser tratada como si fuese una parte vinculada, por más que no tengan ninguna posesión accionaria o un control con estas empresas, ya califican en este ámbito. Entonces, por un lado, si la empresa tiene 2.300 UITs y ha registrado operaciones convinculadas mayores a 100 UITs, ya está obligado a presentar el reporte local en Perú. Pero además, si supera las 400 UITs de operaciones sujetas al régimen de precio de transferencia, ya tiene que presentar un nivel más alto de documentación. No solamente es una declaración, sino también tiene que adjuntar el estudio técnico, papeles de trabajo, etc. Entonces, es como que un tema un poco más complejo, más técnico. Entonces, eso por un lado, el reporte local. Por otro lado, tenemos el reporte maestro. Esta también es una declaración jurada informativa que se presenta, bueno, a través del formulario virtual 3561, ¿no? El reporte local es el 3560. En este caso, este reporte maestro, lo que se tiene que mostrar es una visión global del grupo, sea un grupo nacional o multinacional, en el caso peruano. Aplica para los contribuyentes, en este caso, que tienen ingresos mayores a 20.000 UITs. Entonces ya es un valor mucho más alto, ¿no? Estos son algo de 80, me parece, millones de soles aproximadamente. Y además, registren operaciones sujetas al régimen de precio de transferencia por un valor igual o mayor a 400 UITs. En esa declaración, básicamente, que bueno, justamente en Perú ya se acerca el vencimiento en el mes de octubre, en esta declaración lo que se tiene que presentar es la información, primero, sobre los integrantes del grupo. ¿Quiénes componen el grupo, el grupo nacional o multinacional, sujeto a esta declaración? ¿Qué actividades realizan? Digamos, ¿qué estrategias de negocio tienen? Todo lo relacionado a políticas en cuanto al manejo de intangibles, todo lo relacionado también a cómo se financia el grupo, tanto con terceros como con partes relacionadas. Y finalmente hay una sección donde se tiene que incluir los estados financieros consolidados del grupo. Entonces, por un lado, digamos, más del 90% de la información es cualitativa, ¿no? Es descripción de estrategias, de políticas, y digamos la parte final, lo único numérico que se tendría que adjuntar entre comillas, es los estados financieros consolidados del grupo. Entonces, eso es el reporte maestro, tiene vencimiento en el mes de octubre, según el calendario de vencimiento de los impuestos de septiembre, ¿no? Con el último dígito del RUC, digamos el cronograma. Y de igual manera, el reporte país por país. Tiene el mismo vencimiento del reporte maestro en Perú, o sea, en el mes de octubre. La declaración jurada informativa del reporte país por país, bueno, se presenta a través de un formato diferente, el AOA. Las otras declaraciones son a través de formularios virtuales. Esta declaración jurada ya aplica para grupos, bueno, aplica únicamente para integrantes de grupos multinacionales, ¿no? Entonces hay que hacer ahí la salvedad, que en el caso del reporte maestro, aplica para integrantes de grupos, ¿no? Tanto nacionales como multinacionales, pero en el reporte país por país aplica únicamente para integrantes de grupos multinacionales, ¿no? Esa es una primera diferencia. En este caso, el reporte país por país lo que se incluye es información
de los integrantes del grupo, cuáles son las funciones que realizan, pero de una manera genérica, ¿no? O sea, es como que un check, hay un listado ahí de funciones que está ya en el formato de reporte país por país o country by country report. Digamos, ahí se indican cuáles son las actividades que realizan, si es de manufactura, de servicios, etcétera, según cada integrante del grupo. Y por otro lado, está la información por jurisdicción fiscal. Aquí lo que hay que mostrar es cuántos fueron los ingresos por cada jurisdicción, cuál es el nivel de capital que tiene, la cantidad de trabajadores, la utilidad que tiene, el impuesto efectivamente calculado, el impuesto pagado, y así una serie de información relevante que le va a ayudar a las administraciones tributarias a filtrar o a identificar, digamos, algún lugar que podría haber, digamos, una posible defraudación fiscal, ¿no? O sea, tendría que haber una lógica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si en una jurisdicción que no tiene una gran cantidad de activos, no tiene trabajadores y registra la más alta utilidad, ahí como que hay algo, ¿no? Un poco raro podría ser. Entonces, es como que le ofrece una visión a nivel global para identificar, ¿no? Dónde podrían hacer alguna inspección más detallada. En el caso del reporte de país por país, aplica únicamente para grupos multinacionales con ingresos mayores a 750 millones de soles. Perdón, 750 millones de euros. Su equivalente sería 2.700 millones de soles. Pero además tiene que cumplir con otras condiciones. Por ejemplo, no ser la matriz del grupo, ¿no? La matriz del grupo, si estuviese domiciliada en Perú y exceda esta cantidad de ingresos, bueno, en el ejercicio anterior, que le corresponde presentar la declaración, estaría obligado, ¿no? a country by country report. O otro caso también fuese que hubiera sido designado como matriz representante. Si la matriz por X motivos no va a presentar esta declaración en su jurisdicción y designa a otra empresa, entonces esa empresa tendría que presentarlo, ¿no? En el país, bueno, en el caso peruano sería, ¿no? Y además hay otras condiciones. La más conocida y por la que en Perú varias empresas presentaron en enero de este año justamente un tema porque hubo unas prórrogas, ¿no? Progresivas en Perú, que finalmente ya en enero de este año la SUNAT dijo ya, bueno, hasta aquí, hasta el 31 de enero tienen que presentar reporte para el país del año 17, 18 y 19. Las empresas que no, bueno, que sean partes de un grupo, ¿no? Que exceda este valor de ingresos, y bueno, y no haya un intercambio de información con esas jurisdicciones, ¿no? O sea, la SUNAT, digamos, si el reporte país por país fue presentado en otra jurisdicción, en teoría ya no tendría que pedirlo nuevamente, pero, digamos, está con la limitante de que en algunas jurisdicciones no puede acceder a esa información. Entonces, si no hay un acuerdo de intercambio de información con otras administraciones tributarias para acceder a esta declaración, la está obligando el integrante peruano. Entonces, hubieron varias empresas que se vieron en este supuesto y tuvieron que presentar esta declaración en enero, bueno, 3 años juntos, ¿no? 3 ejercicios juntos. Bueno, ahora en octubre, hasta ahora no ha habido un pronunciamiento de la SUNAT, si va a haber una extensión también de esta declaración, pero hasta el momento lo que hay es que en octubre vence el reporte país por país del ejercicio 2020, ¿no? Entonces, tenemos ahorita en octubre vencimientos de reporte maestro 2020 y vencimientos de reporte país por país 2020. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, aquí bueno, hay un tema de test de beneficio que bueno, lo queríamos tocar también brevemente. A ver, en Perú hay una obligación, bueno, que no es una declaración, pero es una obligación para las empresas que registran gastos con sus vinculadas, que es el test de beneficio. ¿De qué trata este test? Básicamente, el contribuyente ya no solamente basta con tener las facturas, la orden de servicio, el contrato, sino tiene que tener información y documentación adicional que sustente este servicio. ¿Qué tiene que sustentar? Que efectivamente hubo una prestación del servicio, ¿no? O sea, ¿cuáles son los sustentos que aporta el contribuyente que el servicio se llegó a dar? ¿No? Eso es por un lado. Lo otro, la naturaleza del servicio. ¿Qué tipo de servicio estamos hablando? ¿No? ¿Qué tipo de servicio está recibiendo de la parte vinculada? ¿Es un servicio técnico? ¿Si es un servicio tal vez de back office? Todo eso tiene que estar detallado. ¿Quiénes son las personas involucradas en prestar el servicio? Etc.
Por otro lado, el contribuyente también tiene que sustentar, el contribuyente que registra el gasto, ¿no? Tiene que sustentar la necesidad real del servicio. O sea, ¿por qué necesita ese servicio recibirlo? Y justamente también de una parte vinculada. ¿Cuál es el impacto económico o comercial que va a obtener de recibir ese servicio? Una parte vinculada, ¿no? Entonces, ese es otro punto. Y también los costos y gastos incurridos, en este caso ya por el prestador del servicio. ¿Cuánto le costó al prestador, que es la parte vinculada, prestarme ese servicio? ¿Y cuál es el margen de ganancia que está obteniendo también por ese servicio? Entonces, ese margen también tiene que ser analizado bajo una evaluación de comparables, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el margen para el prestador fue de 5%, habría que ver si las comparables dicen que ese 5% está dentro de los rangos de mercado. Entonces, eso es en líneas generales, ¿no? Detrás, bueno, hay un análisis como que no más específico, pero en líneas generales eso es lo que están pidiendo ahora ya a partir del ejercicio 2017, la SUNAT ya empezó algunas fiscalizaciones sobre test de beneficio. Bueno, aspectos claves, ¿no? Evaluar las características del servicio, que este no sea genérico, porque hemos revisado con diferentes clientes que los contratos son muy genéricos en cuanto al servicio que está recibiendo la vinculada. Calificar el servicio si es de bajo o alto valor añadido. Esto es importante porque en caso el servicio fuese clasificado como de bajo valor añadido, el markup o el margen que les comentaba en el cuarto punto no puede exceder el 5%. Entonces hay un límite para la deducibilidad del gasto. Identificar si el servicio no es una actividad del accionista, porque las actividades del accionista no califican como servicio. ¿Cuándo es actividad del accionista? Cuando el servicio se realiza únicamente en beneficio del prestador y el receptor realmente no obtiene nada prácticamente. Entonces, eso es en línea general. Que no hay una duplicidad, o sea, que el mismo servicio que está recibiendo de la vinculada no lo esté obteniendo de un tercero o no lo esté realizando esa actividad internamente, entonces no tendría sentido recibir un servicio de una parte vinculada. Los criterios para calcular los costos y gastos asociados al servicio, también, que sean razonables, o los drivers también como le llamo. El margen de ganancia, lo que les decía, tiene que ser a valores de mercado, el margen de ganancia del prestador. Bueno, documentación soporte, o sea, de nada sirve ¿no? que contemos la historia, todo bonito, digamos, entre comillas, y no haya documentación que soporte esas explicaciones, ¿no? Entonces, eso es en líneas generales el test de beneficio. Esta información tendría que ser proporcionada ante una fiscalización. No se presenta en formato de declaración jurada, pero sí tienen que tenerla ¿no? en resguardo esta información ante una auditoría. La siguiente, por favor. Bueno, aquí operaciones frecuentes entre vinculadas, bueno, los servicios intercompany, bueno, que básicamente es lo del test de beneficio, aquí, digamos, sería lo principal que tendrían que cumplir las empresas, bueno, en el caso de los gastos, pero igual, toda la información de la valoración, es un estudio técnico, bueno, en los 4 casos, ¿no? En cualquier operación realmente con vinculadas se debería contar con un estudio técnico de transferencia, es lo recomendable. Bueno, siempre considerando que es un monto representativo también de la transacción, ¿no? Y bueno, midiendo el nivel de riesgo que tengan. Y documentación adicional, lo que les comentaba, que está también amarrado con el test de beneficio. En el caso de los intereses por préstamos, aquí un factor clave es determinar, bueno, 2 factores claves, ¿no? Determinar la tasa de interés que sea de mercado, y lo segundo es evaluar la capacidad de pago del deudor. Es un tema que no se hace mucho en los estudios de presta transferencia, pero en el caso de los préstamos, definitivamente lo que va a marcar la tasa es el perfil del deudor, como hacen las instituciones crediticias cuando entregan préstamos, ¿no? Entonces, ese es un tema importante que hay que revisarlo. En caso de las regalías, aquí lo principal es, bueno, determinar, obviamente, la tasa de regalía que sea de mercado, también con un análisis de comparables se recomienda. Y bueno, y también cuál es el impacto del uso del intangible, o sea, para el caso del receptor, bueno, el que registra el gasto, en su operatividad, ¿no? O sea, realmente si estoy pagando por un intangible, me tiene que dar algún beneficio económico. Entonces, es un punto que tampoco le hemos visto mucho en los estudios de presta transferencia, ¿no? Pero se debería de dar para, digamos, sustentar correctamente la operación. En el caso del alquiler de inmuebles, bueno, todo el tema contractual, obviamente, ¿no? Eso ya creo que no, bueno, ya lo deberemos saber todos, ¿no? Todas las operaciones con vinculadas deberían contar con contratos y los documentos, ¿no? Las facturas, ni qué decir. Pero en el caso del alquiler de inmuebles, aquí el tema clave también es el precio por metro cuadrado. El precio por metro cuadrado también debe estar a valores de mercado. Entonces,
Aquí se recomienda también el estudio de precio de transferencia o una tasación también podría ser, ¿no? Para sustentarlo ante una fiscalización de la SUNAT. Y bueno, documentación que sustente también la propiedad legal del arrendador, ¿no? Es su documentación adicional que deberían de tener también. La siguiente, por favor. Bueno, un poco de temas actuales, ¿no? Bueno, ya como le decía en enero, los grupos multinacionales presentaron este reporte país por país en Perú. Ya hay noticias de que la SUNAT está intercambiando activamente con otras administraciones tributarias esta información. Esto va a ser muy importante para identificar los picos, ¿no? Los focos de fiscalización más adelante. Entonces, los resultados seguramente se van a ver en unos años, ¿no? Ahorita están en la etapa de analizar la información, entenderla, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa en los siguientes años. Por el momento solamente intercambian reporte país por país con otros países. También se está planeando que en unos próximos años se intercambie el reporte local. Eso sería muy, muy importante porque vemos mucho de que, como, bueno, en nuestro caso que vemos estudios de precios de transferencia, no solamente en Perú, sino en otros países, nos ha tocado toparnos con justamente la empresa del mismo grupo, ¿no? O sea, la vinculada, por ejemplo, la empresa en Perú y su vinculada en otro país, y que también hace estudios. Y la misma operación la analizan con otro método. Entonces, esa es una contradicción también. Entonces, eso justamente los intercambios van a ayudar a identificar eso, alguna inconsistencia entre lo que dice el contribuyente peruano y lo que dice su vinculada al exterior en cuanto al análisis de precio de transferencia. La SUNAT también ya se ha pronunciado respecto a la información para analizar, bueno, sobre la parte analizada, ¿no? A ver, acá para, digamos, hablarlo de manera general, ¿no? Cuando hay una operación, normalmente son dos partes. Generalmente, a veces hay intermediarios, pero en general son dos partes, ¿no? La que compra y la que vende. Entonces, bien puedes analizar, en caso no se analice el precio directamente, ¿no? Porque eso ya es un método de precio comparable no controlado, PCNC como le llaman, o CUP. En caso se analice un método de margen, hay una parte, se selecciona una parte analizada. O es el que compra o es el que vende. O sea, tienes como que las dos perspectivas. La SUNAT se ha pronunciado al decir de que podrían las empresas también seleccionar como la parte analizada la vinculada al exterior, que es un tema que no se está haciendo comúnmente, ¿no? Generalmente se toma como parte analizada el contribuyente local. Bueno, obviamente porque la información es más fácil de obtener, ¿no? Es más difícil pedir información a la vinculada, ¿no?, extranjera que obtener la información, ¿no?, dentro de tu área contable, ¿no? Eso es, digamos, por lógica. Pero igual hay operaciones que sí requieren que o se recomienda que la parte vinculada sea la exterior. Entonces ahí, bueno, la SUNAT se ha manifestado. También otros puntos. Bueno, no voy a ahondar porque el informe es bien amplio. Bueno, no es amplio, pero digamos, el análisis sí podría ser bien amplio. Las interpretaciones de este reporte, bastante interesante. Ahí está, bueno, ahí lo tienen el número de informe. Para los que están metidos en este tema de precio de transferencia, lo pueden revisar y analizar. Por otro lado, bueno, los plazos de la presentación de las declaraciones que les decía, el reporte de maestro y reporte de país por país, según la resolución de la Superintendencia 163-2018 SUNAT. Bueno, en la primera, en reporte maestro, de acuerdo los vencimientos son de acuerdo al periodo tributario de septiembre, y reporte país por país, de acuerdo al periodo tributario de septiembre. Entonces, los vencimientos serían en octubre, en teoría, ¿no? Como le digo, puede haber una postergación, pero hasta el momento está así. ¿Ok? La siguiente, por favor. Bueno, eso sería por el lado de Perú, mi participación. Le doy el pase a Juan. A ver, Juan. Gracias, Joseph. Bueno, muy buenos días y muchas gracias, primero que todo, a la Cámara Colombo-Suiza y Peruano-Suiza por la invitación. La siguiente, por favor. Vamos a concentrarnos como en 4 aspectos que creemos son bastante relevantes en este tema de precios de transferencia y particularmente para Colombia. Lo primero, pues, es un breve contexto. ¿Qué es esto de los precios de transferencia y a quiénes afecta este tema? Lo segundo, las obligaciones como tal, cuáles son y cuándo. Y luego vamos a centrarnos un poquito en comentarles sobre las sanciones, el por qué y el cuánto, porque como vamos a ver, este tema sancionatorio, particularmente en Colombia,
se vuelve muy relevante porque tenemos pues unos topes bastante significativos. Los topes que tenemos en Colombia, dependiendo de la sanción, como ahora brevemente lo vamos a ver, van desde 35 millones de pesos, los cuales son unos $9.000, hasta 1.068 millones de pesos, que son $280.000. Entonces, pues esto nos coloca en un escenario que a veces no somos tan conscientes del riesgo que se corre por cualquier tipo de incumplimiento en este tema de precios de transparencia. Y por último, vamos a comentarles algunos aspectos prácticos que hemos visto durante las asesorías a nuestros clientes en temas de precios de transferencia. La siguiente, entonces, un breve reseña del contexto en Colombia es que los precios de transferencia sirven para determinar, para efectos del impuesto de renta, pues los diferentes componentes, cuáles son los ingresos ordinarios y extraordinarios, cuáles son los costos y las deducciones, y cuáles son los activos y pasivos. Y en este contexto se miran con base en lo que se denomina el principio de plena competencia. Ese principio de plena competencia es básicamente el que una operación entre vinculados se haga de manera tal que las condiciones son básicamente las que se hubieran utilizado de operaciones comparables con o entre independientes. Dicho de otra manera, lo que busca esto es que no haya o un exceso en los costos o deducciones o una subvaluación de los ingresos, e igual con los temas de los activos y de los pasivos. No todos los contribuyentes del impuesto a la renta tienen que presentar estas formalidades de los precios de transferencia que enseguida les vamos a ver. En Colombia son 4 los que requieren cumplir este requerimiento de precios de transferencia, y son aquellos que hayan tenido operaciones con compañías vinculadas domiciliadas en el exterior. ¿Por qué en el exterior? Porque las actividades u operaciones que se tengan con compañías vinculadas dentro del país, pues se entiende que la autoridad tributaria, en nuestro caso la DIAN, pues tiene la información y la posibilidad de hacer los cuestionamientos y el seguimiento a la tributación de ese tipo de operaciones, porque cuenta con toda la información, mientras que cuando estamos hablando de compañías en el exterior, pues se dificulta más la tributación o el seguimiento a la tributación, y por eso los precios de transferencia son para operaciones con el exterior. Sin embargo, también se deben presentar estas formalidades cuando se tienen operaciones con compañías que están localizadas en zona franca. La zona franca, como sabemos, pues es un área específica que tiene ciertas condiciones y, de hecho, pues ciertas tarifas diferenciales de tributación, y por ende, pues se podría generar pues una ilusión o una evasión de impuestos a través de estos mecanismos. Igual sucede con el tema de los paraísos fiscales. Aquí ya no es el tema que haya vinculación o no haya vinculación, con el solo hecho de que se hagan operaciones con paraísos fiscales, enseguida vamos a hablar de qué monto, hay la obligación de presentar precios de transferencia. Y también cuando tenemos transacciones con entidades del exterior que están sometidas a regímenes tributarios preferenciales, es decir, entidades sin ánimo de lucro, o entidades u organizaciones que tienen unas tarifas diferenciales de impuestos, pues mucho menores a las tarifas usuales, estas tipo de operaciones también están sujetos a el régimen de precios de transferencia en Colombia. En la siguiente, si eres tan amable. Brevemente, hay, digamos, unos parámetros con base en los cuales, si uno está por debajo de estos parámetros, uno no tiene que involucrarse en este tema de las formalidades de los precios de transferencia. Pero desde que tengamos un patrimonio bruto, y vale la pena hacer énfasis en que es bruto, no el patrimonio neto, no después de descontar pasivos, sino el patrimonio bruto, desde que uno tenga, pues la compañía tenga un patrimonio bruto que sea superior a 3.560 millones, hablando del año de la base del 2020, es decir, aproximadamente $1 millón,
Ya con esa condición, digamos que en principio o está sujeto a precios de transferencia siempre y cuando esté en una de las 4 características que mencionamos en el biógrafo anterior. O, y no es y, sino o, con que se cumpla uno o la otro. Y en materia de ingresos también es con relación a ingresos brutos. Y ahí estamos hablando de que si hay más de 2.172 millones de ingresos brutos, o sea, aproximadamente 630.000, potencialmente estamos sujetos a precios de transferencia. En Colombia hay 4 obligaciones formales que tenemos, digamos, que cumplir dependiendo de las características de cada compañía. Las 2 primeras es lo que tiene que ver con el informe local que mencionaba Joseph o estudio de precios de transferencia y también la presentación en Colombia de lo que denominamos una declaración informativa de precios de transferencia. Estas 2 obligaciones se deben cumplir en Colombia del 7 al 20 de septiembre, dependiendo pues del NID de cada compañía. Adicional, cuando en Colombia está la casa matriz de un grupo empresarial internacional, ahí hay que presentar también el informe maestro del grupo multinacional y el informe país por país, y esa presentación de esa información tiene pues una fecha posterior que está entre el 10 y el 23 de diciembre. Solamente para aclaración y puntualizar algunos de estos temas, vale la pena mencionar que se exonera de la presentación de documentación comprobatoria al contribuyente cuyas operaciones con vinculados no haya superado el tope de 1.602 millones de pesos, es decir, unos $290.000. Si la compañía realiza operaciones con sociedades ubicadas en paraísos fiscales, sean vinculadas o no, debe cumplir con la presentación pues, de las obligaciones formales de precios de transferencia, y aquí no operan los topes. O sea, así yo tengo un patrimonio inferior al tope o unos ingresos, y unos ingresos inferiores al tope, de todas formas debo hacer la presentación de precios de transferencia por el hecho de estar, digamos, teniendo operaciones con compañías en paraísos fiscales. En el caso específico de Colombia también hay pues una lista publicada de paraísos fiscales. Ahí hay 37 países y o territorios que se consideran paraísos fiscales. Se exonera de presentar la documentación comprobatoria, es decir, la declaración informativa debe presentarse, pero no se requiere presentar pues estudio de precios de transferencia si el monto total de las operaciones con terceros ubicados en paraísos fiscales no supera los 356 millones de pesos, es decir, $94.000 aproximadamente. En la siguiente, queremos puntualizar un poco este tema de las sanciones, porque a veces pues no somos tan conscientes de que un tema como este, que en principio inclusive uno presenta declaraciones tributarias en general, como la declaración del impuesto de renta o la declaración del impuesto al valor agregado o de retenciones en la fuente, y en todos esos casos pues implica un pago de impuestos o de retenciones de impuestos. Cuando se presenta precios de transferencia, pues no hay que hacer un pago, y por eso a veces pensamos que como no hay un tema monetario de por medio, pues tampoco hay entonces, o pensamos que las sanciones pues, deben ser muy bajas. Sin embargo, lamentablemente, la realidad es otra. Particularmente en Colombia, tenemos sanciones pues, que oscilan, como mencionaba, desde 35 millones de pesos, es decir, unos $9.000, que digamos esas sanciones no asustan, pero sí hasta 1.068 millones de pesos, es decir, $280.000, que esas tipos de sanciones sí asustan, y todo esto pues en una escala de 10 topes de sanciones diferentes, que brevemente, como vemos, por un lado, hay sanciones para la documentación comprobatoria y hay sanciones para la declaración informativa. O sea, no es solo que haya la aplicación de una sanción, sino que es la aplicación para la documentación o para la declaración. En el caso de la documentación, tenemos varios tipos de sanciones. Una, por ejemplo, la extemporaneidad. Si yo la presento fuera del tiempo,
entonces me aplica esta sanción. Lamentablemente, en algunos casos, ya sea por falta de previsión en el control de las fechas o por temas técnicos al momento de tratar de hacer la presentación, pues que es digital, de la documentación, también pues de la declaración, podemos incurrir en una extemporaneidad. Esa extemporaneidad pues tiene una sanción que va del punto 0,5, cuando en los 5 primeros días después del vencimiento se ha presentado, y el punto 2 cuando es posterior a esos 5 días. Y como vemos, pues el tope es de 712 millones, lo que son casi $200.000. También hay sanción por inconsistencia en la documentación comprobatoria y en caso tal, pues el tope de esa sanción es del orden de 178 millones de pesos colombianos, es decir, casi $50.000. No presentar documentación comprobatoria. Ahí también pues el tope va dependiendo, como ustedes ven hay varios porcentajes dependiendo de la documentación comprobatoria a la que estemos hablando. Pero el tope va de 890 millones hasta 1.068 millones, que como mencionábamos es del orden de $280.000. La omisión de información en la documentación comprobatoria también tiene pues unos topes que van de 45 millones a 178 millones, es decir, a unos $50.000. La omisión de información de paraísos fiscales tiene un tope de 356 millones de pesos, es decir, alrededor de $100.000. Y estas 5 sanciones de las que hemos mencionado y que son, digamos, pues las aplicables a la documentación comprobatoria, tienen la posibilidad de que si somos fiscalizados y aceptamos pues el error o la equivocación o la extemporaneidad o la no presentación, corrigiendo la situación podemos allanarnos y reducir estas sanciones a un 50%. De todas formas, pues en algunos casos, como vemos, pues son sanciones bastante significativas, aún sean al 50%, aún sea la mitad del valor de la sanción. Cuando hacemos la corrección de la documentación comprobatoria, hay también unos porcentajes de aplicación de sanción que van del 1 al 4% y unos topes que van de 178 a 712 millones de pesos, es decir, unos $200.000. Hay que tener en cuenta que en adición a estas sanciones, hay también la situación de que nos pueden entrar a hacer desconocimientos de costos y deducciones en los casos pues que sea aplicable, y lo cual nos va a generar entonces pues un mayor impuesto de renta por los ajustes correspondientes, lo cual va en adición a estas sanciones, y al presentar la corrección de la declaración de impuesto de renta, pues estará sujeto también a la sanción de corrección por dicha corrección, perdón la redundancia. En cuanto a declaración informativa, como pueden ver, es muy similar, pero vale la pena hacer énfasis, es que lo uno más lo otro, no es lo uno o lo otro. Si yo incurro en alguna de estas situaciones en documentación comprobatoria e incurro en declaración informativa, voy a estar sujeto a ambas sanciones. En la declaración informativa también entonces tenemos el tema de extemporaneidad, ahí hay 534 millones, o sea, unos $150.000. Hay inconsistencias en la declaración informativa y ahí estamos hablando de un tope de 81 millones, que son del orden de $20.000. Una sanción por omisión de información en la declaración informativa y ahí los topes van de 35 a 106 millones, es decir, unos $40.000. Hay también la omisión de información de paraísos fiscales y ahí estamos hablando de unos 213 millones de pesos, es decir, unos $60.000 más o menos. No presentar la declaración informativa, ahí el tope pues es más alto, es de 712 millones, o sea, casi $200.000. E igual, si nosotros aceptamos, si nos allanamos, vamos a tener la posibilidad pues de reducir a la mitad estas sanciones, haciendo pues la corrección correspondiente. E igualmente tenemos el riesgo del desconocimiento de los costos y las deducciones en los casos que sea aplicable, también por el tema de la declaración informativa. Entonces esto pues nos genera un panorama y básicamente es para llamar la atención.
con relación al hecho que los precios de transferencia tienen unas sanciones que en algunos casos, la verdad, uno ve que son desproporcionadas. O sea, realmente que haya que pues pagar una sanción de 280 mil dólares o así nos allanemos y sea la mitad, 140 mil dólares, pues son unas cifras absurdamente altas, pero es la normatividad, es la legislación y desafortunadamente pues son sanciones que si, digamos, cometemos los errores que implican estas sanciones, pues vamos a estar sujetos a tener que pagar estos montos como sanciones. En la siguiente, entonces, por último, queremos como compartirles algunos de los aspectos prácticos que hemos visto pues, en estos procesos de asesoramiento a nuestros clientes en el tema de precios de transferencia. Tal vez un primer tema o una primera recomendación es tener cuidado con el control de los vencimientos y de los requisitos. A veces pensamos que como nunca hemos tenido que presentar precios de transferencia, pues no hay necesidad de presentar tampoco precios de transferencia, por ejemplo, en este caso con relación al 2020. Pero recordemos que es que cada año los requisitos, los topes sobre los que hay que presentar, pues se modifican y obviamente las actividades de las compañías se modifican y así en el pasado no hayamos tenido este tipo de operaciones o con vinculados con paraísos o con zonas francas, etcétera, pues los negocios son dinámicos y en la medida en que cambian las operaciones podemos estar entonces sujetos a que sí cumplimos los requisitos para presentar los requerimientos formales de precios de transparencia. En adición, entonces, a tener cuidado con los requisitos año a año, otro tema es los vencimientos. Es usual, desafortunadamente, que a veces, pues, como dicen, es ley de Murphy, cuando se va a presentar el último día, la declaración informativa y el estudio de precios de transferencia, sucede que pues, el sistema se congestiona y que tenemos dificultades y pues, hemos tenido casos pues, tristes en los cuales hay compañías que, por ejemplo, han logrado presentar a la 1 de la mañana, pero del día siguiente. Y la 1 de la mañana del día siguiente, pues ya nos coloca en una situación de extemporaneidad en la presentación de la declaración y del estudio de precios de transferencia. Otro tema es que es muy importante y por eso es relevante contar con el tiempo para hacer los análisis, porque no es solo un tema de elaborar la declaración informativa, de elaborar el estudio de precios de transferencia, presentarlos y asunto resuelto. No, es muy importante analizar los resultados y analizar los resultados antes de emitir el informe pues, o el estudio y antes de presentar la declaración informativa, porque a veces se ve esto como simplemente un requerimiento formal, entonces listo, el contador o la contadora o el gerente o la gerente de impuestos que haya chequeado que sí se presentó y punto, sino que es muy importante que la información que estamos mandando va a ser usada por las autoridades de impuestos, en nuestro caso la DIAN, y van a comparar con relación a los costos y a las deducciones, e inclusive a los activos y los pasivos que estamos declarando en nuestra declaración de impuesto de renta, y van a pretender hacer cualquier tipo de ajuste que vean que hay inconsistencia entre la información de precios de transferencia y la información que hemos usado para determinar el impuesto de renta en el año en particular. En adición, entonces, a este análisis, en el caso en el cual ya estamos frente a una fiscalización, creemos que hay varios aspectos relevantes para atender de la mejor manera una fiscalización. Lo primero, tal vez, no improvisar. A veces simplemente lo tomamos como que, ok, va a venir la autoridad de impuestos, va a venir la DIAN a mirar el tema, bueno, listo, que vengan y contador, contadora o gerente de impuestos, atiéndalos y punto. Realmente hay que prepararse, hay que preparar la información, hay que prepararnos en identificar los puntos que vemos que pudieran interpretar como inconsistencias, o sea, cuáles puntos tenemos débiles y sobre esos puntos tener argumentos y tener soportes, ¿sí?
Hay cosas que se presentan, por decir algo, una materia prima, y hay una escasez a nivel mundial de la materia prima durante un determinado periodo del año. Pues eso necesariamente dispara los precios y al mirarlo contra una comparación de precios que, digamos, está incluyendo un rango es para el año, es probable que haya algunas operaciones que por razones válidas se salgan de ese rango, digamos, de lo que se considera un rango de libre competencia. Entonces, si tenemos situaciones particulares, es muy importante tenerlas identificadas y tener los argumentos y tener los soportes para poder demostrar que es una operación válida, que efectivamente en su momento, en el momento específico en que se da la transacción, es una transacción que está dentro de lo que es una operación de libre competencia. Algo que hemos visto en la práctica que funciona bastante bien es hacer un simulacro de la visita. Y particularmente, de ser posible, la recomendación es hacerla también con los asesores externos. Por ejemplo, se puede pedir al asesor que haga el rol de funcionario de la autoridad de impuestos y hacer el simulacro de la visita y hacer preguntas difíciles de manera tal que pues estemos preparados y no nos cojan de sorpresa las preguntas que puedan hacer los funcionarios de impuestos. Entonces, ese tipo de simulacros pues ayudan mucho en la preparación para estar listos para atender este tipo de visitas y este tipo de cuestionamientos por parte de las autoridades de impuestos. Ya al atender la visita, lo que sugerimos es que preferiblemente la atiendan no una sola persona, sino 2 personas. Y de esas 2 personas, de ser posible, que una de las personas sea uno de los asesores o la persona que asesora en este tema de precios de transferencia. ¿Por qué? Porque las visiones son complementarias. Mientras la persona de la compañía conoce muy al detalle pues todo lo que pasó dentro de la organización, las operaciones que se hicieron, el por qué se hicieron, etcétera, el asesor conoce pues, mucho más en profundidad y a detalle la normatividad y los tecnicismos de los precios de transferencia y puede tener la posibilidad de ser pues, más argumentativo o argumentativa frente a los cuestionamientos que pueda hacer la autoridad de impuestos. Entonces, en ese sentido, pues hemos visto en la práctica que es un buen complemento para la interrelación con los funcionarios o el funcionario o la funcionaria que haga la visita relacionada con precios de transferencia. Por último, hay que prepararse también para negociar con la DIAN. O sea, aquí no estamos hablando de cosas irregulares o ilegales o cosas por el estilo, no. Dentro de una fiscalización, los funcionarios de impuestos tienen también, pues digamos, ciertas atribuciones para que si uno ofrece que, bueno, listo, yo le corrijo esto, pero mire, esto otro sí acéptemelo, porque esto otro sí no tiene, pues, razón de ser el cuestionamiento que están haciendo, etcétera. Ese tipo de conversaciones, ese tipo de diálogos dentro de las fiscalizaciones, vemos que en muchas ocasiones son muy valiosos y como dice pues el dicho popular, es mejor en muchos casos un mal arreglo que un buen pleito. Si nos vamos a un pleito con precios de transferencia, pues vamos a estar frente a un juez haciendo las argumentaciones y pues si los funcionarios de impuestos con frecuencia no son los más expertos en precios de transferencia, con ocasiones pues los jueces ni siquiera saben que esto existe y entonces se vuelve mucho más difícil lograr convencer a un juez que inclusive lograr convencer a un funcionario de la autoridad de impuestos. Estos entonces a grandes rasgos pues son algunas de las recomendaciones o algunas de las experiencias que hemos tenido y que queremos pues compartir con ustedes y en la siguiente estamos pues abiertos a charlar con respecto a las preguntas y a las inquietudes que hayan surgido tanto de la exposición con relación a Perú como con relación a Colombia. Muchas gracias, Juan. Hemos recibido algunas preguntas, las paso a leer, de Natalie. Esta creo que es para Joseph. A ella no le queda claro el servicio prestado de vinculado. Menciona un poco en el caso de ella, ¿no? Ellos tienen una vinculada de personal contable y presta servicios a las demás empresas. ¿Es válida esta contratación?
cómo se debe proceder con respecto a la declaración 2019, si es que no presentaron. Ok, bueno, ahí hay dos consultas, ¿no? A ver, la validez de la operación, bueno, todo depende del valor que está considerando. O sea, si ese valor realmente es de mercado. Por eso justamente hablamos que, digamos, habrían ahí dos temas metidos, ¿no? De manera simultánea. Uno es la aplicación del método de precio de transferencia para valorar este gasto por servicios, si realmente está a valores de mercado. Y otro tema adicional es el cumplimiento del test de beneficio. O sea, ya, ok, supongamos que la operación está a valores de mercado, pero tienes toda la documentación adicional para cumplir con el test de beneficio, tienes los sustentos de la prestación efectiva, de la necesidad real, esa es información adicional. Entonces son dos puntos ahí por la primera consulta. Por la segunda consulta, bueno, habría que ver primero si es un sujeto obligado a la declaración jurada, bueno, me entendería que de reporte local está hablando. Porque como les dije disculpen, anteriormente, son dos temas que habría que cumplir, ¿no? Por un lado, los ingresos devengados globales de la empresa, que tendría que superar las 2.300 UITs, ¿no? En el caso peruano, y adicional a ello, las 100 UITs de transacciones convinculadas o paraíso fiscal. Entonces, si cumple ambos criterios, es un sujeto obligado a reporte local. Entonces, eso serían, ¿no? Las dos consultas. No sé si con eso le queda más claro el tema. Ahí hay otra pregunta de César Medina. ¿Cuáles son los aspectos claves de un local file y cuáles son los rubros más relevantes a la hora de ver la razonabilidad de este local file versus la declaración de impuesto a la renta? Eso es para Juan. Qué pena, José Luis. Escúchame que se me cortó un poco el internet. ¿Me quieres repetir la pregunta si eres tan amable? Qué pena. Sí, te la repito nuevamente, no hay problema. Dice, ¿cuáles son los aspectos claves de un local file y cuáles son los rubros más relevantes a la hora de ver la razonabilidad de este local file versus la declaración de impuesto a la renta? Ya, o sea, asumo que el local file del que está hablando, pues es la declaración informativa de precios de transferencia y la documentación comprobatoria, pues estudio de precios de transferencia. ¿Qué sucede ahí? Digamos que en principio y a ojos de la autoridad de impuestos, pues todo debe ser consistente. Yo cualquier deducción que esté pidiendo, cualquier costo que esté pidiendo, por ejemplo, por materias primas o cualquier deducción por servicios que me han prestado vinculadas en el exterior o me han prestado empresas en paraísos fiscales o en zonas francas, etcétera, desde el punto de vista de la autoridad de impuesto, todo debe ser consistente. Si yo pedí 100, me debe decir el estudio que yo habría podido pagar entre 80 y 120, por decir cualquier cosa, y entonces ahí, digamos, hay una completa consistencia entre lo uno y lo otro. ¿Cuándo no hay consistencia? Cuando yo pagué los 100 y a mí el estudio me dice que yo debía haber pagado entre 70 y 90, pues claramente a mí la autoridad de impuesto me va a glosar esa diferencia y va a pretender que yo corrija mi declaración de impuestos, mi declaración de renta, y reduzca la deducción o el costo que pedí y por lo tanto incremente mi impuesto. Y al incrementar mi impuesto, pues por un lado tengo que pagar ese mayor valor del impuesto y por el otro lado tengo que pagar la sanción de corrección correspondiente. Entonces digamos que la interrelación y el hecho de la consistencia entre una declaración y la otra, por eso mencionábamos que es muy importante el análisis. Antes de lanzarse uno a presentar la declaración informativa, a mandar el estudio de precios de transferencia y después encontrarse la sorpresa de que hay cosas que son inconsistentes y sabemos que cuando la inconsistencia está en contra de la DIAN, pues la DIAN no va a hacer nada al respecto, pero cuando está a favor de la DIAN, es decir, en contra del contribuyente, pues claramente ahí sí la DIAN va a decir, bueno, usted tiene un menor costo, usted tiene una menor deducción que le puedo aceptar. No hemos visto el primer caso en que diga, usted tiene que declarar un menor ingreso y por lo tanto le voy a bajar los impuestos. Eso sí, nunca lo hemos visto. Pero la posibilidad de que nos desconozcan en su totalidad o parcialmente los costos y las deducciones, sí es algo que con frecuencia se presenta y en oportunidades se presenta por pura falta de consistencia de la información. No porque haya de fondo una evasión de impuestos o cosas por el estilo, pero cualquier tipo de inconsistencia, pues como entendemos,
pues va a ser utilizada por las autoridades de impuesto a su favor y no a su contra. Buenísimo. Sí, y sí, quería complementar esa parte. Bueno, adicionalmente, no, claro, obviamente tiene que haber un tema ahí de cruce de información con la DJ de renta anual. No puede ser diferente la información que se está mostrando en el estudio técnico de precio de transferencia y lo que se está mostrando en la declaración de renta. Bueno, en algunos países es más sencillo hacer el cruce porque hay casillas donde se separan las operaciones covinculadas, sean ingresos, costos o gastos, ¿no? Por ejemplo, en Panamá, ¿no? Tienen casillas específicas donde solamente se muestran las operaciones con las vinculadas, ¿no? Hablando de cuentas de resultados, no saltos ¿no? de activos o de pasivos. Pero adicional a ello, también tiene que haber una congruencia entre otros documentos. Por ejemplo, el contrato. El contrato puede indicar una tarifa con la vinculada, pero a veces en la práctica no se respeta esa tarifa. Entonces, la información contable, porque en el estudio técnico se muestra los valores según lo que se ha entregado el área contable de la compañía, ¿no? Entonces, esos valores deben de estar alineados también con la otra documentación, principalmente el contrato, hablando del tema de tarifas, porque si no, no sería válido ese documento. Si el contrato dice una tarifa A y en el estudio dice una tarifa B, entonces, ¿no? Un fiscalizador va a decir, oye, pero no, esto no está cuadrando, esta información. Entonces, deberían también haber esos cruces de información, que se respete los términos contractuales en el registro de operaciones covinculadas. Inclusive adicionalmente también es deseable, yo sé que pues, sabemos que en muchos casos nos da dificultad llegar al vencimiento con todo listo, pero ojalá, sobre todo para transacciones muy significativas, ojalá hagamos pues un análisis o digamos pues un estudio de precios de transferencia específico para esa operación, de forma tal que sea preventivo esta información y podamos saber de una vez si vamos a tener problemas con los temas de precios de transferencia, caso en el cual pues revisemos cuál sería la mejor manera de hacer la operación, la transacción, de forma tal que evitemos problemas con precios de transferencia. Entonces también es un poquito pues la invitación, sobre todo con temas muy relevantes, operaciones muy relevantes, o con operaciones que son repetitivas durante todo el año y que por lo tanto la acumulación en el año es suficientemente relevante como para que valga la pena ir haciendo de manera preventiva un análisis de precios de transferencia. Sí. No sé si alguien tiene una consulta adicional o ya damos por finalizada la charla. Parece que no más consultas. Bueno, entonces esperemos que les haya quedado claro. Bueno, ahí están nuestros contactos. En caso tengan alguna consulta adicional, nos pueden escribir, ¿no? a los correos. Ahí está la información también de los servicios que brindamos en nuestras páginas web, tanto de Perú como de Colombia. Y nada, bueno, agradecerles a todos por su participación en este webinar. Esperamos que les haya sido de ayuda o le hemos aportado, ¿no? un granito de arena ahí, ¿no? en nuestra experiencia que hemos tenido en esta materia. Y nada, nuevamente agradecerles por su participación. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos.